Vamos a estudiar ahora la regla de la cadena. La regla de la cadena es en las derivadas de una función de función. Este paso, que explicaré ahora un poco más en detalle, es el último, digamos, de lo que hay que estudiar para tener la teoría de las derivadas pues mínimamente aquilatada. Porque después de la regla de la cadena se sacarán ya consecuencias prácticas, aplicaciones, pues por ejemplo los problemas de optimización, de rectas tangentes, de máximos y mínimos, bueno, pues otro tipo de consecuencias y de aplicaciones prácticas, cómo se representan funciones a partir de las derivadas, etc. Pero la regla de la cadena es fundamental conocerla y saber cuál es el concepto. Hasta ahora lo que se ha estudiado en estos pequeños vídeos es cómo se hace derivadas de funciones elementales, ¿no? Sabemos, pues por ejemplo, una función elemental, seno de x. Sabemos que es coseno de x. Es decir, son todas aquellas derivadas a las que llegábamos, pues bueno, o aplicando la definición o viendo unas normas muy sencillitas de derivación, ¿no? Que bueno, que hay que aprenderse de memoria para poder aplicarlas con agilidad. Pero lo que vamos a ver ahora, la regla de la cadena, es derivadas como la siguiente. Derivadas donde ya no hay una sola función, por así decir, sino que hay dos encadenadas. Fijaros, aquí está la función raíz y dentro de la función raíz hay otra función, 3x menos 1. ¿De acuerdo? Esto es lo que se puede conocer como regla de la cadena, que vamos a definir después, pero ahora mismo voy a poner algún ejemplo para motivar un poco la propia fórmula y definición. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, yo quiero calcular y', ¿no? Si tengo aquí esta función, pues lo que me va a decir la regla de la cadena es que esto es un encadenamiento de dos funciones, es decir, como arriba, voy a escribir primero lo de arriba, g compuesto con f, ¿vale? Acordaros de la operación composición, este es el símbolo de composición de funciones, no es un por ni es otra operación suma, resta, multiplicación, división aritmética, es una composición de funciones, ¿vale? Es decir, aquí la f es 3x menos 1 y la gx es la raíz de x, ¿no? Vamos a verlo. Antes de hacer la derivada, vamos a aclarar esto para que quede bien claro. Si os acordáis, f compuesto con g quería decir precisamente esto, ¿no? Que aplico la función f y luego la g. Es decir, aplico la función f, que es esta, y ahora aplico la g. ¿Qué me dice la g? Que yo haga la raíz de lo que tengo aquí dentro, ¿no? Este es el argumento de la función, pues lo que tengo aquí dentro yo aplico la raíz, ¿vale? Esto es gf de x, que es lo que tengo yo aquí. Bien, pues lo que me dice la regla de cadena es que yo hago la derivada de g en el punto fx y luego multiplico, aquí sí es un por, f'x. Esta es la regla de la cadena. La volveré a escribir ahora formalmente, pero bueno, valga como pequeña introducción a este ejemplo, que quedará entonces como, ¿qué es g'? Pues g', fijaros que es 1 partido de 2 raíz de, porque es la función raíz, no se nos olvide. ¿De qué? De 3x menos 1 por f'. ¿Y cuánto vale f'? Pues 3, ¿no? La derivada de 3x menos 1 es 3 precisamente. Por tanto, si queréis, lo podemos reescribir subiendo el 3 al numerador, como de esta manera, ¿de acuerdo? Haré algún ejemplo más, pero valga como primer ejemplo. Entonces, podemos indicar lo siguiente. Si yo tengo g en f de x, o sea, dos funciones encadenadas, y cuando digo dos, pues ya podrán ser muchas más, 3, 4, 5, poco a poco aplicando la misma regla funcionará. Si queréis hacer la derivada de esto, voy a poner este símbolo de derivada, es g', como he dicho antes,
en el punto f de x por f' de x. O dicho de otra manera equivalente, sí, solamente sí, que era el símbolo este, ¿no? La derivada de la composición es g' f por f'. Bueno, esto es la formalidad de la regla de la cadena. Lo importante es aplicarlo y lo importante es saber que cuando haya dos funciones se pone la derivada de cada uno multiplicándose. Vamos a ver otro ejemplo para que se entienda bien. Esto a lo mejor es un poco abstracto o resulta un poco difícil de asimilar a la primera vez que se ve, pero a base de ejemplos va a resultar fácil. Fijaros, yo voy a poner la función seno cuadrado de x, no seno de x, que era elemental, ya sabemos que la derivada del seno era el coseno, sino el seno cuadrado de x, lo cual ya hay dos funciones. ¿Cuál? La seno de x y el cuadrado, la función cuadrado. Es decir, yo aquí identifico dos funciones. ¿Cuáles? G, que es la que envuelve al seno, ¿no? Que es el cuadrado. Voy a poner así un simbolito al cuadrado, cuya derivada es 2 por el cuadradito, ¿vale? Y tengo f, que es la función seno, cuya derivada es coseno. Por tanto, si yo hago y', es decir, la derivada de esto, ¿qué tengo que hacer? Pues g', ¿no? A ver, esto es, voy a ponerlo como lo he puesto aquí arriba. G' en f por f', ¿no? Esto es lo que me dice la regla de la cadena, que acabo de poner aquí arriba, ¿vale? Es decir, g', lo tengo aquí, 2 ¿por qué? Por f de x. ¿Cuánto es f de x? Seno de x. ¿Vale? ¿Y cuánto vale f'? Coseno de x. ¿Vale? Así que esta es la derivada. Venga, otro tercer ejemplo. A ver si... Ejemplo... Para ver si a base de ejemplos esto se entiende. Tengo la función seno cubo de raíz de x. Fijaros que ahora tengo tres funciones. La función seno, la función cubo y la función raíz cuadrada. Vale, hay tres. Bueno, pues este ejemplo nos va a servir para comprobar que la regla de la cadena lo puedo hacer también para 3, incluso para 4, ¿no? Como os decía antes. Vamos a ver. Vamos a señalar qué funciones tenemos aquí. Como he dicho antes, la que envuelve a todas las demás es la función cubo, ¿no? Vamos a poner que h es la función cubo, ¿vale? Lo que sea al cubo, ¿vale? Eso es lo que hace la h. ¿Cuál es la g? Pues después tenemos la del seno, ¿no? ¿Y cuál es la f? Pues la raíz. Vamos a poner la raíz de cuadradito. Aquí si queréis poner seno de cuadradito, ¿vale? Para que parece. Es decir, no pongo argumento porque como no va a ser x exactamente, pero sí que sé que es la función cubo, la función seno y la función raíz, ¿no? Están aquí claras. La función cubo, la función seno y la función raíz. Bien. ¿Cuál es la derivada de la función cubo? Es decir, ¿cuál es la derivada de la h? 3 cuadradito cuadrado, ¿no? Es decir, acordaos que bajaba el 3, se ponía el argumento y se bajaba un grado al exponente. Bien. ¿Cuál es la derivada de g? Pues es coseno de cuadradito, ¿no? Coseno de lo que sea, pero coseno. Bien. ¿Y cuál era la f'? Es decir, ¿cuál es la derivada de la función raíz? Ha salido un montón de veces también. Creo que ha salido en todos los vídeos, además esta. Pues es 1 partido de 2 raíz de cuadradito. Pues ahora lo único que tendré que hacer es multiplicar todas estas funciones, ¿vale? Es decir, la derivada será h', ¿vale? Que es la que envuelve, la del cubo, compuesto con f, compuesto con g con f, lo voy a poner en este orden que es como hay que escribirlo. Luego, por, esto es compuesto, ¿vale? Y esto es un por, ¿vale? Esto es una multiplicación. G con f, y esto, insisto, es un
pero esto es un compuesto, ¿vale? Y esto es un por, ¿vale? F'. Es decir, primero aplico la H. Lo tengo aquí, 3. ¿Por qué? Por G compuesto con F. ¿Qué es eso? Seno cuadrado de raíz de X. Fijaros, lo que estoy haciendo es el cuadradito seno de raíz de X. Pues es lo que tengo aquí, seno raíz de X elevado a 2. Es este 2, ¿vale? Mirar esto por favor despacio porque es importante ver cada detalle. Yo sé que son muchas cosas, pero es que es la dificultad intrínseca de las derivadas, ¿vale? Por, ¿no? Seguimos leyendo este por. Pues ahora por G' por F. Perdón, en F. G' en F, ¿qué es? Pues lo tengo aquí. ¿Coseno de qué? Pues de la raíz de X, ¿no? Y luego el último por, este por, lo voy a poner aquí porque no me entra, por F', ¿no? ¿Y F' qué es? 1 partido de 2 raíz de X. Así que esta es la derivada encadenada de esas tres. ¿De acuerdo? Mirar este ejemplo, que es importante. Todos son importantes, pero este añade una cosa nueva, y es que hay tres funciones encadenadas. Vamos a ver más ejemplos, venga. Ejemplo de otra función que vamos a llamarla función seno x cuadrado menos 5x más 7. A ver, este es el seno de una función, ¿no? Pues ¿qué me dice la regla de la cadena? Que derivo esta función, coseno, argumento x cuadrado menos 5x más 7 y luego por la derivada de lo que hay adentro, es decir, paréntesis, no se nos olvide, 2x menos 5, ¿vale? Este es el argumento del coseno y esto es la función f' derivada. Si queréis, lo voy a poner, no sé, a ver si así se ve mejor. Seno de f de x, pues esto, si yo quiero hacer la derivada de todo esto, lo pongo con otra notación, tal vez es alguien más sencilla. Coseno de f de x por f' de x. ¿Se ve? Que es precisamente lo que estaba diciendo. Coseno de x cuadrado menos 5x más 7 por 2x menos 5. ¿Vale? Vale, vamos con otra función. A ver, g. Coseno de 3x menos pi. Otra vez, el coseno de una función. A ver, ¿qué será aquí la derivada de gx? Pues será la derivada del coseno, que os recuerdo que era el menos seno, de la función por la derivada de esto que hay aquí dentro, que es 3, ¿no? Porque es la derivada de un número, que es el número pi, en este caso 0, y la derivada de 3x es 3, ¿vale? Quedaría así. Otro ejemplo, voy a poner ahora con la i, para que veáis que la notación aquí puede cambiar, pero que estamos siempre refiriéndonos a funciones encadenadas. Tengo la función raíz y la función 1 más 2x dentro de la función raíz. Este es muy parecido al primer ejemplo que hemos puesto de raíz de 3x menos 1, ¿no? Pues esto, ¿qué va a ser? A ver, pues la función primero 1 partido 2 la raíz de 1 más 2x, ¿no? Esa es la función raíz derivada. Bueno, esto es la derivada, ¿eh? No es igual. Por la derivada de lo que hay dentro, del radicando en este caso, que es 2. La derivada de 1 más 2x es 2, ¿no? De donde este con este se me da, por cierto, y me queda 1 partido de raíz de 1 más 2x. ¿Vale? Más ejemplos, venga, vamos con otro ejemplo. Ahora voy a poner otro de tres funciones, ¿vale? H, G y F. Tengo la función arco tangente de raíz de x cuadrado más 1. Fijaros que pongo varios tipos, estoy intentando poner tanto funciones exponenciales como arcotangentes o trigonométricas, como también funciones
bueno, pues logarítmicas pondremos ahora después, etcétera. Bueno. ¿Cuántas funciones vemos aquí? Encadenadas. Aquí identificamos la función arcotangente, la función raíz y la función x cuadrado más 1. O sea, una polinómica, una raíz y la arcotangente, ¿no? Por favor, deteneros un momento, hay que ver esto antes de empezar, si no, no se puede hacer el ejercicio. Bien. Pues entonces, vamos a ver. Voy a hacerlo antes si queréis como lo del h, ¿no? ¿Qué es h? La arcotangente. Es la que engloba a las otras, ¿no? ¿Cuál era la derivada del arcotangente? Pues era, si lo recordáis, 1 partido de 1 más x cuadrado. Bueno, en este caso va a ser cuadradito cuadrado. ¿Vale? Bien, la otra que teníamos es la g, que es la raíz. Esta salió un montón. Su derivada, ya me la sé de memoria, ¿a que sí? Es 1 partido de 2 raíz de cuadradito. Y la última que yo tengo es la polinómica, ¿no? Cuadradito cuadrado más 1. ¿Cuál es su derivada? 2 cuadradito más 0, o sea, 2 cuadradito, porque la derivada del 1 es 0. ¿Se ve? Pues nada, lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar estas 3, ¿vale? Y donde ponga el cuadradito tendré que poner lo que me diga la función, ¿no? Es decir, ¿y prima qué va a ser? Pues primero esta, ¿no? Primero esta. 1 partido de 1 más cuadradito. ¿Pero cuál es mi cuadradito? Todo esto. ¿Se entiende, no? Perfecto. Este es mi cuadradito al cuadrado. No se me olvide este cuadrado. Por g'. 1 partido de 2 raíz de cuadradito. ¿Cuál es mi cuadradito? 2x cuadrado más 1. Perdón, x cuadrado más 1. Bien. Por 2 cuadradito. ¿Y cuál es la última ya que tengo? Pues x. Obviamente ya la derivada de 2x, perdón, de x cuadrado más 1, pues es 2x, ¿no? ¿Se entiende cómo se va encadenando? Esta es la h'. Aquí. Es decir, en raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Esta es la g', ¿vale? ¿No? Es 1 partido de 2 raíz de qué? De esto. Y por último me queda la f, como la f ya es esta de aquí, simplemente es x cuadrado más 1, su derivada es 2x. Muy bien, pues esta es la derivada encadenando 3 funciones. Venga, y el último ejemplo que vemos, para no encansinar demasiado, es el siguiente. Vamos a ver. Tengo la función, que es un cociente, 2 elevado a x cuadrado menos 2x. Vale, fijaros que este es el exponente, ¿eh? Dividido por seno de x cubo. ¿Vale? Vale, pues ahora ¿qué vemos aquí? Pues ante todo un cociente, ¿verdad? Y arriba en el numerador tenemos funciones encadenadas y en el denominador también. ¿Vale? Entonces vamos a ir con cuidado. A ver, primero, ¿qué me decía la regla de la derivada de las divisiones? Que en el denominador estaba la misma función al cuadrado, ¿no? Eso es. Es decir, es seno de x cubo al cuadrado. O seno cuadrado de x cubo, si queréis. ¿Vale? Ten en cuenta que este cubo solo afecta al x, ¿eh? Si fuese seno cubo de x, el 3 tendría que estar aquí. ¿Vale? Pero solo lo tiene la x. Vale. Muy bien, pues me dice derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. Bien, ¿cuál es la derivada del numerador? Pues la derivada del numerador es, fijaros que tendré que hacer 2 elevado a x cuadrado menos 2x, que es la misma función, por el logaritmo de 2, ¿vale? Y luego la derivada de esto, ¿no? Hasta aquí es la función, como si no, es la g' de f, ¿no? Digamos, y ahora me toca por derivada de f. ¿Cuál es la derivada de este polinomio? Pues 2x menos 2, ¿no?
Bien. Por la de abajo sin derivar, es decir, por seno cubo. Vamos a seguir por aquí a ver si nos cabe todo. Menos. La de arriba sin derivar, pues no la toco. 2 elevado a x cuadrado menos 2x. Por la del denominador derivada, que es que, pues será el coseno de x cubo por la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la derivada de la función del último ejemplo. Y vamos a terminar con, no quiero despedirme sin una función en la que aparezca al menos el logaritmo una vez. Logaritmo de x cuadrado partido x. ¿Vale? Bien. A ver, entonces aquí será. Abajo ya sé que va a ser x cuadrado, porque es el denominador al cuadrado, ¿no? Tengo una fracción, entonces derivada del de arriba. Si queréis lo voy a poner todavía así para que se vea un poco mejor, por si alguien tiene problemas con esto, que entiendo que no es fácil, ¿eh? Logaritmo de x cuadrado prima por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar, o sea, log x cuadrado por derivada del de abajo, que es un 1. Ya lo pongo, que es muy facilita, ¿no? Numerador derivado por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por denominador derivado. ¿Vale? A ver. Entonces, ¿qué va a ser el logaritmo derivado de x cuadrado? O sea, la derivada del logaritmo de x cuadrado. Fijaros, la derivada del logaritmo era 1 partido de la función por el 1 partido del logaritmo neperiano de 10. 10 porque log es base 10, ¿no? Se supone. A repasar la fórmula de las derivadas elementales. Vale. Luego, por la derivada de x cuadrado, ¿no? Es una regla de la cadena. Y eso es 2x. Y luego por esta x. O sea, por x. ¿Vale? Menos el logaritmo de x cuadrado. ¿De acuerdo? Mirar esto otra vez si nos queda claro este vídeo entero, despacito. Yo comprendo que no es fácil, a lo mejor, no lo sé. A mí me resulta fácil porque llevo muchísimos años con esto, pero bueno, el que está empezando entiendo que no, ¿vale? No os asustéis, a ver. Entonces, voy a simplificar. Este x cuadrado se me va con este, ¿no? Entonces me queda, voy a ponerlo aquí para que no se me solape con este de arriba. A ver, me queda 2 y en el denominador me queda x cuadrado logaritmo neperiano de 10, ¿no? He agrupado todo este primer sumando, ¿vale? Menos logaritmo de x cuadrado partido de x al cuadrado. Bueno, pues ya está. Esta es mi derivada. Qué bonita me ha quedado, ¿verdad?